Estamos listos. Gracias. Gracias por su respuesta a esta posibilidad de hablar con ustedes en esta conferencia de prensa. Son varios motivos, las razones de la conferencia, de temas. Uno, vamos a presentar nuestra estrategia en el tema de la reconstrucción, motivo del sismo, de los sismos de septiembre del mes pasado. Para ello vamos a distribuir, le pediré a prensa de nuestro equipo, de nuestro grupo, distribuya el documento de presentación y las iniciativas. Ya se mandó por correo. Si me permiten, ante la emergencia que viven varios estados de la República a causa de los terremotos de 7 y 19 de septiembre, es necesario destinar todos los esfuerzos de las instituciones mexicanas a una reconstrucción socialmente justa, digna y transparente de las entidades afectadas. Hace unos días, Morena presentó el Plan Nacional de Reconstrucción y Apoyo de Damnificados, en el cual plantea 10 acciones para atender la emergencia y las tareas derivadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Además de las acciones ahí planteadas, las y los senadores integrantes del grupo parlamentario de PT Morena en la Cámara de Senadores consideramos que la reconstrucción debe realizarse con una perspectiva amplia que atienda a las necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo. El grupo parlamentario del PT Morena considera que es imperativa una visión de Estado que articule acciones de los 3 niveles de gobierno, que impulse decisiones legislativas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que integre de manera fundamental las opiniones de la sociedad. Nosotros defendemos que ante esta tragedia la sociedad mexicana debe ser el centro de la reconstrucción y que las cuestiones partidistas deben ser relegadas. Por esta razón, consideramos que la reconstrucción debe ser absolutamente transparente, lo cual significa blindarla contra cualquier acto de corrupción o de manipulaciones políticas o clientelares. Ante la desconfianza de la población hacia sus instituciones, la opacidad en la entrega de recursos o de su uso partidista significaría socavar aún más la legitimidad del gobierno mexicano. Como la Cámara responsable de velar por el bien de la Federación, el Senado de la República debe de convertirse en el gran garante de la transparencia para que las y los senadores vigilen y supervisen que los apoyos lleguen a los damnificados, que se deslinden responsabilidades y que en la reconstrucción no se favorezca la especulación inmobiliaria. Para lograr una reconstrucción que beneficie verdaderamente a la sociedad, proponemos una serie de acciones legislativas. Además, proponemos giras de trabajo por parte de los senadores en las entidades afectadas por los sismos. Acciones legislativas van a ser explicadas por senadores aquí presentes. Las acciones legislativas, además de apoyar la ley de reconstrucción propuesta en la Cámara de los Diputados por el grupo parlamentario de Morena, nosotros presentamos diversos productos legislativos, a saber: 1. Iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil en materia de control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención a la reconstrucción frente a los desastres naturales, que presentará el senador Mario Delgado. 2. Iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que el FONDEM sea considerado
como sujeto obligado y dará cumplimiento a las obligaciones derivadas de tal carácter. 3. Iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales para incluir y fortalecer la figura de testigo social en las labores de apoyo y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales. Será explicada por el senador Zoé Robledo Aburto. 4. Proposición con punto de acuerdo, por medio del cual el Senado de la República cita a comparecer mensualmente a diversos secretarios para que informen de las labores de atención a damnificados y reconstrucción de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Esas son las acciones que vamos a desarrollar el grupo parlamentario del PT Morena para poder enfrentar el tema de la reconstrucción del desastre, garantizar la transparencia y exigir el cumplimiento de todos los programas que están siendo anunciados, siendo construidos. Los senadores, las senadoras del PT Morena nos entrevistaremos públicamente con secretarios del gabinete, con gobernadores, para poder exigir el cumplimiento de su obligación. Estamos yendo a todo el país, a la zona afectada. Estamos haciendo reuniones en las zonas afectadas. El senador de Chiapas en Chiapas, los senadores de Morelos en Morelos, el senador de Oaxaca en Oaxaca y su servidor en Puebla. Tenemos ya reuniones, tenemos inventarios de daños del siniestro y vamos a exigir el cumplimiento a las autoridades responsables a que cumplan con las metas que en cada programa están. Entonces le voy a pedir al senador Mario Delgado haga la presentación de la iniciativa en materia de protección civil. ¿Ya hablé con eso? Bueno, entonces lo hago rápido, porque entonces ya me tengo que ir. ¿Cómo están? Bueno, después de la tragedia, lo que más preocupa es que sí lleguen los beneficios a la gente y la fiscalización de los mismos. Entonces, lo que estamos proponiendo no es que quede pues a la voluntad del gobierno que haya una fiscalización efectiva y tampoco dejarle a la sociedad civil toda la carga de la fiscalización de instrumentos que son muy discrecionales. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar la Ley de Protección Civil con dos objetivos. Uno, incorporar la fiscalización de la sociedad civil desde la ley para que no sea a voluntad. Establecer comités de vigilancia. Y segundo, tener un comité técnico para que también universidades, asociaciones, colegios de ingenieros participen en la reconstrucción. Hasta el momento, en ninguna labor del Fonden, el ejercicio de estos recursos, no participa la sociedad. Está muy alejado lo que hace el gobierno de la sociedad. ¿Qué queremos? Que eso se corrija por ley, que no sea voluntad, que no sea capricho del gobierno. Entonces, proponemos la creación en la Ley General de Protección Civil, incorporamos un capítulo nuevo para abrir esta participación social. Primero, comités técnicos especializados, que sean integrados por las universidades de los estados, por expertos, por organizaciones, por asociaciones, por los colegios de ingenieros, de arquitectos, y que se encarguen de cuantificar, darle seguimiento a todos los programas de atención, aprobar los programas también para la reconstrucción y también pues fiscalizar el financiamiento. Para ello se propone que dentro de la ley se establezca la creación de comités de vigilancia donde se incorpore por ley a la sociedad civil, que vigilen directamente que los recursos lleguen a los beneficiados. ¿Cómo funciona actualmente el Fonden? El Fonden le asigna los recursos a las entidades y las entidades ejercen los recursos. No hay ninguna transferencia directa a los beneficiados. También queremos que la sociedad reciba directamente los beneficios. Por eso es necesario poner
un comité de vigilancia coordinado por las organizaciones de la sociedad civil. El Fonden, todas las reglas las determina la Secretaría de Gobernación. Hay muy pocos elementos desde la Ley de Protección Civil para determinar cómo deben de orientarse los recursos. Eso debe cambiar, porque la visión hasta ahora del Fonden se concentra mucho en la infraestructura pública, en carreteras, en presas, en todo lo que se destruye de infraestructura social, pero se destinan muy pocos recursos para la gente. Por ejemplo, hay 2 años donde se incrementa mucho los recursos del Fonden. En 2014, de 6,000 millones que se tenían programados a más de 36,000 millones. Es principalmente destinado a Guerrero. Y ahí vemos que la mayor parte de los recursos se destinan a carreteras, a infraestructura hidráulica, a infraestructura forestal, pero el 2% apenas a vivienda. Lo mismo para 2013. De todo lo que se destina al Fonden, en 2013, para enfrentar emergencias en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, apenas el 1.2% para vivienda. Entonces, ¿qué queremos? Que cambie esa visión. Poner en la Ley de Protección Civil acciones específicas que debe enfrentar, en las cuales enfrenta la población y el gobierno debe apoyar. Por ejemplo, reconstrucción, atención en materia de vivienda particular de los afectados, reconstrucción de equipamiento social y urbano, reconstrucción de escuelas y hospitales, atención a las personas que resulten discapacitadas y afectadas en su salud por el desastre natural y acciones para facilitar la obtención de documentos legales, personales y patrimoniales. Es decir, que se garanticen este tipo de programas desde la ley para que el reglamento los incorpore. En ese sentido van las modificaciones a la Ley de Protección Civil, que no vaya a ser a contentillo del gobierno. Nos preocupa mucho el ejercicio de los recursos, como lo manifestó aquí el senador Barbosa, y no lo podemos dejar como está. Ya sabemos que hay muchos abusos en el Fonden. La Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones por más de 10,000 millones de pesos en los últimos 6 años. Entonces el Fonden ha sido muy eficaz en ser flexible para canalizar recursos, pero no ha sido eficaz en incorporar a la sociedad civil en la determinación de los programas de atención, en regresar la seguridad patrimonial a las personas afectadas, en incorporar explícitamente programas de vivienda y en tener una fiscalización efectiva. Eso es lo que estamos proponiendo el día de hoy en la Ley de Protección Civil. Muchas gracias. Gracias, senador Robledo. Sí. Muchas gracias, señor Barbosa. Muy buenas tardes a todas y a todos. El planteamiento que estamos haciendo sobre testigos sociales, lo que busca es una reforma a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley Federal de Desarrollo de las Entidades Paraestatales, y se adiciona también un párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Déjenme intentar explicar de qué se trata lo que queremos hacer y la pretensión de estas modificaciones. Como ya lo explicó el senador Mario Delgado, muchas veces después de un desastre natural, la entrada de las reglas de operación del Fonden significa una suerte de espacio de laxitud e incluso a veces de opacidad, dada la emergencia. Es decir, de alguna manera los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de la entrega de recursos bajan la guardia ante la necesidad apremiante de reconstruir vías de comunicación que muchas veces han alejado y aislado completamente a poblaciones, o incluso infraestructura que, si no se atiende de inmediato, puede generar riesgos mayores, llámense presas, puentes, carreteras afectadas. En ese sentido, y efectivamente como ya lo ha mencionado, es muy común escuchar la entrada en vigor del Fonden, de sus recursos, pero también de sus reglas, cuando hay desastres vinculadas con fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, tormentas tropicales, ciclones, etcétera, o incluso
en el tema, como ha ocurrido recientemente, de incendios. Sin embargo, este tipo de fenómenos, si bien también tienen daños, muchas veces sobre vivienda, y muchas veces son daños importantes, no lo son en la magnitud y la proporción que presentan los sismos. Es decir, los sismos principalmente dañan a las viviendas. Hay daños en infraestructura, carretera, de caminos, sin duda, pero principalmente el daño es en viviendas. Y esa reconstrucción toma más tiempo, porque está dispersa, porque está regada por varias partes, y se necesita muchas veces trabajos primero de diagnósticos para poder determinar dónde hay viviendas afectadas, dónde hay viviendas que ya no son aptas para la habitación, o incluso las que se colapsaron. En ese sentido, la figura del testigo social, tanto para fideicomisos como para cualquier programa social, hoy se hace muy relevante. ¿Por qué razón? La función pública, para muchos otros procesos de licitación o de concesiones de recursos de bienes del Estado mexicano, habilita la posibilidad, por la vía de convocatorias, a que ciudadanas y ciudadanos u organizaciones se inscriban en estos procesos para poder ser testigos de todos los pasos que va a llevar a cabo el Estado mexicano, ya sea con privados, en el caso, por ejemplo, de compras de gobierno, o con quienes están buscando tener una licitación. Entonces, esta figura, que ha tenido buenos resultados, se está buscando que se habilite también para programas sociales en trabajos de reconstrucción, lo mismo que para fideicomisos públicos, como podría ser el caso del Fonden. La intención es que todo este ímpetu de participación ciudadana que se ha visto en los centros de acopio, en los sitios donde hubo edificios colapsados, en el trabajo de remoción de escombros, en la distribución incluso de los víveres y de materiales que se necesitan, cuando lo haga el gobierno, haya la posibilidad de que la sociedad civil esté ahí representada de manera ordenada. ¿Qué hace un testigo social? Va levantando una suerte, permítame llamarlo así, de minuta, de qué observa durante todo el procedimiento, genera recomendaciones, y esas recomendaciones son puestas a disposición tanto pues del público, como de las propias organizaciones involucradas, como de quienes forman parte de las contralorías sociales y de la propia función pública. Aquí el trabajo es principalmente de la función pública, habilitando así a un ejército de observadores, de testigos, para que estos recursos lleguen a las manos de quienes tienen que llegar, no haya distorsiones, no haya desvíos, y sobre todo, tampoco haya el intento de que estos recursos se utilicen con fines electorales o con fines de cooptación de clientelas electorales. Esa es la intención de esta otra parte de la batería de iniciativas que estamos presentando el día de hoy. Gracias, Luis Humberto. Buenos días, muchas gracias. Muy rápido, ¿por qué estamos tan preocupados por el tema de la transparencia? Porque tenemos todos los antecedentes de que el proceso puede ser muy oscuro y puede ser el grado supremo de mezquindad, que haya quien se quiera enriquecer o quiera aprovechar políticamente la tragedia. Y esto, platico algunos de los antecedentes. Primero que nada, el proceso de reconstrucción no es un proceso abstracto, se tiene que realizar sobre acciones específicas de la administración pública, y frente al tamaño de la tragedia, el Estado mexicano tiene que tomar medidas emergentes. Hay muchos los rubros, no es únicamente el tema de la vivienda, en los cuales hay daños importantes, pero en el caso de vivienda, pues tenemos mucha evidencia de por qué puede haber corrupción en eso. De entrada, la forma como se están bajando los recursos a través de Bansefi, cuando Bansefi tiene desde el 2015 varias denuncias por fraude, por muchos millones de pesos en simulaciones de compraventas. Hay un caso específico, si lo quieren investigar, de más de 1000 casas en el Estado de México. Entonces, ¿por qué confiar en el Bansefi como distribuidor de estos recursos? Nada los prestigia como transparentes, ni tampoco tenemos elementos para el voto de confianza. En el caso de educación,
ha sido muy triste el papel de la reconstrucción de las escuelas dañadas antes de los sismos. Podemos decir que en un solo año, de 4,000 que era la meta, solo se pudieron reconstruir 300. Entonces, no tenemos un solo antecedente de que este gobierno pueda hacer una reconstrucción de escuelas si no lo ha hecho a lo largo del sexenio. En el caso de desarrollo social, bueno, pues baste decir que el responsable de los apoyos sociales es alguien que no tiene un minuto de experiencia en desarrollo social, no tiene una hora de estudios, no tiene una página escrita sobre el tema, pero sí tiene una amplia trayectoria como operador electoral. Obviamente estamos hablando del titular Luis Enrique Miranda Nava. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Una operación pulcra? No tenemos los evidentes. Y peor aún, en el caso de infraestructura, ¿saben a quién se le van a confiar estos recursos? Al directo, al querido amigo del presidente Ruiz Esparza. ¿Ustedes piensan que la reconstrucción de carreteras puede basarse en la confianza que le pueda tener el pueblo de México a este señor? Creo que no tenemos los elementos. Concluyo, ni la sociedad ni nosotros tenemos la confianza en estas personas. El Estado mexicano debe de tomar medidas extraordinarias para transparentar estos procesos y evitar que esta suprema mezquindad de aprovechar la tragedia para corrupción o para objetivos electorales pueda progresar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar planteamientos de senadores que son particulares de cada uno de sus estados. Si me permiten, para adelantar un poco, en el caso de Puebla, lo que este sismo arrojó, hizo ver, es también la corrupción que en todo el país está presente. La obra pública nueva está colapsada. Muchas de esas instalaciones que en Puebla se conocen por CIS, que son centros de que albergan las oficinas públicas del Estado, están colapsados. Los museos, varios de los museos en el Estado construidos están colapsados. La reconstrucción de escuelas está colapsada. Hablo de reconstrucción de escuelas recientes, está colapsada. Así es que evidentemente está saliendo todo ello y los senadores vamos a hacer un esfuerzo de denuncia también sobre cada uno de los casos, Ahí en Puebla también el responsable, así se presenta, el responsable del gobierno federal para la reconstrucción es el subsecretario Lastiri Quirós, ¿sí? Juan Carlos Lastiri Quirós, que evidentemente es alguien que aspira a ser candidato a gobernador de su partido, quien tiene toda una precampaña instalada en el Estado, con espectaculares, bardas promocionales y demás, y que hoy aparece como el responsable del gobierno federal en la reconstrucción. Ya lo calificamos en la conferencia de prensa del jueves pasado, ya dirigimos escritos, tanto al gobernador Gali como a la secretaria del ramo Rosario Robles. Cuando venga el secretario de Gobernación, yo le haré esa pregunta, que cuál es el papel de Juan Carlos Lastiri en la reconstrucción en Puebla. Yo se lo voy a decir, apúntenlo, que lo sepa Rosario Robles y que lo sepa Juan Carlos Lastiri. Acá en el Senado vamos a cuestionar a Miguel Ángel Osorio Chón de si efectivamente encargaron a un aspirante priista a la gubernatura del Estado la reconstrucción allá en la entidad poblana. Gracias. Fidel de Médicis. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Después del sismo, en todos los estados, del caso más conocido de su servidor, el estado de Morelos, los ciudadanos de mi estado han pasado de vivir el horror, de vivir el dolor, de vivir la tragedia del 19 de septiembre a una enorme incertidumbre de cómo se va a resolver el caso de la reconstrucción de sus viviendas. Los educadores
de cómo se va a resolver el caso de la reconstrucción de sus escuelas y la población en general, de cómo se va a resolver el caso de la reconstrucción de los hospitales. Preguntas que se hace la sociedad de Morelos. ¿Quiénes están contemplados en el Fonden? Es decir, la lista de beneficiados no aparece por ningún lado, solamente les dejaron un folio a algunos que consideraron que su vivienda requería reconstrucción total. A los que les dejaron el folio no les han dicho de cuándo va a ser el recurso para la reconstrucción, de cuánto dinero estamos hablando. No les han dicho en cuánto tiempo reinicia la reconstrucción. Se han dejado decir algunos funcionarios que han asistido al lugar de la tragedia que estaríamos hablando de mayo o junio del próximo año, el inicio de la reconstrucción de viviendas en Morelos. No les han dicho cuáles son los requisitos a través de los cuales van a acceder. En el caso de las escuelas, de manera particular en Morelos, hicimos una ley que se llama Ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, y se hizo con la finalidad de que el mantenimiento de la escuela, para que fuera permanente, lo pagara el gobierno del estado y no lo pagara los padres de familia. Los bribones que hoy están en el Congreso del Estado, junto con el delincuente Graco Ramírez, derogaron esta ley y los hacemos responsables del colapso de muchas escuelas, porque muchas se cayeron por falta de mantenimiento. Y en el país le hemos exigido a Aurelio Nuño que atienda el mantenimiento de la escuela, de las escuelas desde que llegamos al Senado de la República, primero a Emilio Chaufet y después a Aurelio Nuño, y ambos hicieron caso omiso. El colapso de las escuelas es producto de la falta de mantenimiento. Por eso, Aurelio Nuño debiera de presentar su renuncia al cargo de secretario de Educación Pública, porque es responsable del colapso de las miles de escuelas que tenemos en el país. Y por último, decirles que los peritajes son cajas negras, donde nadie sabe exactamente qué es lo que tiene su casa. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal están negándose a que ingenieros civiles, arquitectos y conocedores del tema realicen peritajes independientes. Y eso no está prohibido por la ley, está permitido, ya que en todos lados, cuando hay duda de un peritaje, se contrata un peritaje externo, y los ingenieros civiles, los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos no están cobrando un solo peso por esta situación. Por eso desde aquí seguiremos exigiendo que el presidente de la República intervenga en estos casos para darle certidumbre a los perjudicados del sismo. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios que nos acompañan. Sin lugar a dudas, el Estado de Morelos es el mejor ejemplo de lo que no debe de hacerse ante una tragedia como la que estamos viviendo los mexicanos. Todo concentrado en el gobierno. Lastimosamente hemos visto cómo los ciudadanos organizados han tenido que acompañar a los camiones, a los trailers, para que los víveres, para que el apoyo llegue a las comunidades, por la falta de organización y por el uso político de los apoyos que han estado llegando. Es algo muy lamentable. Y precisamente por eso cobran mucha relevancia las iniciativas que el día de hoy se plantean. El tema del testigo social, el tema de la reforma a la Ley de Protección Civil, para que lo que ya hemos visto en la práctica, una sociedad civil volcada en apoyo de nuestros hermanos en desgracia, los jóvenes, los millennials de prácticamente todas las universidades del país apoyando hasta el último rincón de los poblados que tenemos en Morelos y también de otras entidades, y buscamos precisamente que esa capacidad de movilidad, que esa capacidad de apoyo, que esa energía pueda ser respaldada ahora legalmente, y que haya una figura que permita la participación legal de todos estos grupos organizados, de todos estos jóvenes que están preocupados por sacar adelante nuestra entidad y también a nuestro país. Es lamentable también que con esta tragedia han aflorado muchas situaciones graves,
Hemos recibido el día de ayer algunas fotografías donde, por ejemplo, una obra plagada de corrupción, como fue la construcción del Estadio Coruco Díaz en Zacatepec, ya presenta fracturas. Ya vecinos nos hicieron llegar algunas fotografías y desde aquí hacemos un llamado a que la autoridad atienda, así como esto, las escuelas, los templos, los mercados, las carreteras. Nosotros nos hemos encargado ya de enviar algunos documentos, algunos oficios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No queremos que suceda como en el Socavón, que todo el mundo estaba echando la bolita. Hay una carretera fracturada que une a Morelos en la zona de Ocuituco con el Estado de México, que es fundamental para poder transitar hacia esta parte, para que los apoyos sigan llegando a Morelos. Mandamos oficios a la Secretaría de Economía para poder edificar, levantar nuevamente mercados de gente que perdió su negocio y su vivienda. Lanzamos también documentos a Infonavit, porque también están aflorando corruptelas en el pasado y que esperemos que ahora el titular Penchina pueda esclarecer y pueda sancionar a quienes en su momento hayan tomado malas decisiones. Entonces, esta tragedia ha permitido ver que en los procedimientos en obras públicas, en el área de licencias, en el área de comercio y en muchas áreas estén aflorando muchas situaciones de corrupción. De ahí la importancia de la participación de la sociedad civil, de ahí de la importancia de la visita que varios senadores estaremos realizando a las distintas dependencias para que se transparente el apoyo y para que llegue a quien verdaderamente lo necesite y no se lucre políticamente con una tragedia que nos lastima a todos los mexicanos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer mención únicamente de la preocupación de los tlaxcaltecas, porque en este momento se están entregando dictámenes, hechizos por parte de Protección Civil a las instituciones educativas que no han sido revisadas como debe de ser, y solamente se entregan documentos haciendo creer que ya se hicieron las supervisiones a las instituciones educativas. Así que desde aquí lanzo un llamado al gobierno del estado de Tlaxcala y desde luego a Protección Civil para que sea realmente eficaz al elaborar un dictamen profesional y que los padres de familia hoy se encuentren tranquilos, porque a pesar de que en este momento han dado escritos de que estas instituciones están en posibilidades de ser ocupadas, hay riesgos. Me han mandado fotografías también de escaleras, de salones, en fin, que están en malas condiciones y que pues hay corrupción en este sentido al entregar dictámenes en donde ni siquiera se han visitado a las instituciones educativas. Muchas gracias. Si en algún momento se justifica la existencia de un gobierno, pues es ante casos tan dramáticos como estos: el sismo, los sismos y el enorme número de damnificados. De eso debiésemos estar hablando y de la etapa de la reconstrucción y la reactivación económica. Sin embargo, hoy con tristeza tenemos que señalar lo que pasa en los estados que nos vimos afectados. Es el caso de Oaxaca también, donde aparte de cerca de 800,000 damnificados, más de 50,000 hogares, muchos destruidos totalmente, ya rumbo al mes de que toda esa gente vive en la calle, en sus patios, a la intemperie, con lluvias intensas. ¿Cómo estarán las cosas tan mal en Oaxaca que después del huracán Katia de hace 3 meses todavía no hay respuesta del FONDEM, y ahora tampoco en el tema de los sismos? Yo diría que hay unos nuevos damnificados: el gabinete de Peña Nieto, el gabinete del gobierno estatal de Oaxaca. ¿Por qué lo digo? Miren, a Osorio Chong se le encargó, por ejemplo, el municipio de Tehuantepec. Pues este municipio y otros más, con la representación de sus municipios, de los presidentes municipales, entregaron una carta a Peña Nieto ahora que estuvo en Oaxaca para denunciar que no había coordinación
entre las instancias estatales, federales y las municipales. Y obvio que no puede haber coordinación cuando desde la Federación y desde el Estado de Oaxaca, de su gobierno, se ve este sismo y esta tragedia con ojos político-electorales, con ojos de negocio, porque ahí están los priistas constructores, que son servidores públicos y constructores al mismo tiempo, que son legisladores y constructores al mismo tiempo, ya poniendo a disposición su maquinaria para enriquecerse a costa de la tragedia y del dolor del pueblo de Oaxaca. Nosotros exigimos como los municipios que haya una total coordinación, y esa solamente se va a dar cuando no se vea este tema con ojos electorales como hoy está sucediendo en Oaxaca. Advierto que lo mismo en Morelos y en los demás estados de la República que nos estamos viendo afectados. Hacemos este llamado y a los medios de comunicación también el planteamiento de que nos ayuden a darle seguimiento, porque la transparencia de cómo se están aterrizando los recursos es como va a permitir que acabemos con sacar raja política del lucro y lucro político del dolor del pueblo de Oaxaca y de las demás entidades que padecimos estos sismos. Muy bien. Si hubiera preguntas, Rubén. Gracias. Buenas tardes. Senador, le quiero preguntar de otro tema. Es este asunto del nombramiento del presidente de IFETEL. Parece que el PRI ya tiene un candidato y que es el señor Contreras, el comisionado Contreras, y PAN y PRD apoyan a otro. En Morena, ¿cómo lo están viendo? Bueno, para nosotros vemos que la figura de los órganos autónomos en el régimen legal y constitucional de México simplemente está en un franco deterioro. No son autónomos, no son independientes y son parte de un esquema de control de las funciones públicas. En el caso del IFT, no ha alcanzado este órgano el papel tan importante que la Constitución le da en materia de telecomunicaciones. Lamentamos mucho que incluso dentro de los 5 aspirantes que contienden por el cargo de presidente, no haya la madurez para elegir, ponerse de acuerdo entre ellos, y que anden haciendo cabildeos separados. Acá en el Senado, 5 interesados, integrantes del mismo órgano, que deberá estar desprovisto de cualquier interés político o de negocios, andan pretendiendo ser presidentes de este órgano. Lamentable, lamentable. Nosotros tenemos una posición que podría llegar a ser la anulación de nuestro voto. La anulación de nuestro voto, para no quedarnos enmarañados de un lado o de otro. El PRI pretendiendo apoyar a uno de ellos y el PAN pretendiendo apoyar a una de ellas, ¿sí? Para nosotros es inaceptable que este órgano no haya tenido la madurez, la evolución del órgano para que se pudieran poner de acuerdo de quién debería presidir esta situación. No sé si Zoe quisieras dar otra opinión. Adelante. En el mismo sentido, primero plantearnos cómo llegamos hasta aquí. Hay que recordar que de los 2 órganos autónomos diseñados, discutidos, votados, nombrados por este Senado de la República, en el caso de la COFESE pasó por la Comisión de Comercio como si fuera prácticamente un acuerdo que no tenía mayor discusión y que nadie objetó. Nosotros, y en ese sentido como bloque parlamentario y con nuestra representación en las 3 comisiones dictaminadoras, planteamos que eso no podía ser así en el IFT, un órgano regulador
que a final de cuentas está en sus decisiones miles de millones de pesos, está en sus decisiones muchísimos intereses de todo tipo. Y en ese sentido planteamos que hubiera una apertura y un proceso de deliberación y de comparecencias incluso. Pusimos la posibilidad a su propio pleno del instituto de que solamente se inscribieran quienes así lo desearan, y de 7 se inscribieron 5. Entonces, sí vemos con preocupación lo que acaba de mencionar el senador Barbosa, que esto termine siendo una disputa de otra naturaleza, una disputa de orden partidista, de orden político, cuando lo que deberíamos de estar viendo es qué le conviene más al IFT en función de las muchas plazos vencidos que tiene allá adentro, de los muchos temas polémicos que se han generado en los últimos años. Se equivoca el senador o la senadora que crea que nosotros debemos de tener una posición de indiferencia frente a un órgano autónomo. Todo lo contrario, son autónomos, pero no se mandan solos. Son autónomos, pero no significa eso que sus decisiones deban de vivir en la opacidad. Son autónomos, pero nosotros como poder constituido tenemos diferentes momentos, y este es uno de ellos, para poder ver qué estaba pasando allá adentro. Y lo que vemos ahora es una enorme división, y eso también dictará y normará el criterio que tomemos a la hora de la votación. Gracias, Juan. ¿Está bien respondida o quieres alguna otra? No, está perfecto, gracias. Retomando el tema de la reconstrucción, señores, ¿van a plantear ustedes dentro de sus iniciativas que se agilice precisamente todas las reglas y normas que son tan excesivas en Fonden, por un lado? Por el otro, la tarjeta, el monedero electrónico que les van a dar con 120,000 pesos, ¿serán suficientes para la construcción de una vivienda, tanto en Oaxaca como en Chiapas? Pero además les ofrecen, después si no les alcanzan, un crédito con bajas tasas de interés. Pero pregunto, ¿cómo se van a construir esas casas? ¿Habrá directrices técnicas para que son con lugares con alta sismicidad? Porque si no, cada quien va a hacer lo que ellos piensen hacer. Gracias. Mira, nosotros ya estamos en territorio. Los senadores del grupo parlamentario PT Morena ya están en territorio. Estamos en los estados donde está el siniestro. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado la insuficiencia de todos los reportes que de manera oficial se tienen por conocidos. Les diré, y no estoy inventando eso, que las inspecciones que llevan a cabo de parte de Protección Civil del Gobierno del Estado, algunos del INAH y de dependencias federales, es ocular. No son inspecciones y dictámenes que provengan de exámenes de laboratorio. Está colapsada mucha de la estructura, mucha, y solamente va a parecer un relato anecdótico. Llegan con un martillo, así nos los dijeron, le pegan no con la parte de atrás, está bien la columna, está bien la pared, y se van. A los maestros les tienen advertido que si dan a conocer el estado de desastre que tienen las escuelas, los correrían. Así está ocurriendo. Hay muchos municipios, por ejemplo en el caso de Puebla, que están afectados y que no están dentro de los 112 municipios, a los cuales se les ha dicho que ni se acerquen, ni pidan, ni nada, porque no están considerados dentro de la declaratoria de desastre. Entonces, por eso estamos en territorio. Nosotros mismos vamos a hacer un inventario de los daños, de las afectaciones que hay en los estados, en todos sus municipios. Y vamos a exigir el cumplimiento de los programas, la entrega de los recursos. Pues, ¿quién puede considerar suficiente 120,000 pesos para una vivienda que se cayó, 30,000 para una vivienda que tuvo afectaciones estructurales y 5,000 pesos para una vivienda que solamente tiene remodelaciones? ¿Cómo puede pensarse en eso si además esos 120,000 pesos se les distribuyen? Un tercio de los 120,000, es decir, 40,000,
son para autoconstrucción y los demás son para asesorías. No sabe uno exactamente de qué se trata. Por eso vamos nosotros, los senadores del PT Morena, a entrevistarnos con los secretarios del gabinete encargados de esta situación. Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, SEDATU, Desarrollo Social y quienes tengan a su cargo el manejo de estos temas. Y vamos a ir con los gobernadores de los estados. Vamos a garantizar, a intentar hacer nuestro esfuerzo mayor por garantizar la transparencia en el manejo de cada peso que se destine a la reconstrucción. Y legislativamente, entonces, ¿sí habrá modificaciones a las reglas del FONDEM que son tan rígidas? Claro, el FONDEM, para empezar, debe ser un órgano obligado en materia de transparencia. Tiene el FONDEM que cumplir las obligaciones de transparencia que marca la ley y las particulares en este caso. Muchas gracias. Oigan, espérense tantito. Quiero también dar a conocer un punto de acuerdo que aun cuando no va a ser presentado en tribuna, porque el diseño de la sesión no lo permite, pero que ya vamos también a avanzar en otros temas legislativos. Estamos pidiendo un punto de acuerdo de algo que es ya obligado, ya no puede haber de otra: el regreso de las ternas de los 18 magistrados en materia de combate a la corrupción, 3 de la sección tercera y 15 de las salas especializadas en materia de responsabilidades de justicia administrativa. No pueden ya procesarse, tienen que devolverse para que la nueva propuesta que haga el Ejecutivo provenga de una convocatoria en la que participe la sociedad civil, se puedan encontrar los mejores perfiles para poder lograr lo que aquí hemos planteado: autonomía e independencia del poder para desempeñar sus funciones constitucionales. Gracias. Les van a distribuir los materiales los compañeros de prensa. Gracias a todos.